A veces no te rompen. Te rompes tú solo. Basta imaginar por un momento una noche sofocante en Monterrey. No es el típico calor de verano. Es de ese clima que sientes como una presencia física, ¿no? Como una mano pesada que se te apoya en la nuca y te asfixia. Sí, es un calor que no te deja ni pensar. Exacto. El aire está estancado. Todo pesa. Y en medio de esa pesadez, hay alguien caminando solo, sintiendo que su vida se está derrumbando. Una desesperación silenciosa y súper profunda. Cuando el entorno se vuelve insoportable, la mente busca anestesia. El problema es que esa búsqueda a veces te lleva al peor lugar posible. Sí, a ese punto donde ya no mides las consecuencias. Ese callejón oscuro y la decisión que toma ahí, bueno, lo cambia todo. Es una imagen inicial poderosísima. Hay momentos donde ya no buscas soluciones, solo alivio inmediato. Fíjate, porque pone la atención en ese estado mental límite, donde el instinto de supervivencia choca de frente con la autodestrucción. Sí, a toda velocidad. Y es el punto exacto donde el cerebro dice, ¿sabes qué? No quiero soluciones a largo plazo. Exijo un alivio ahorita mismo. Cueste lo que cueste. Y por eso pues les damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a una nueva inmersión profunda en la historia de Entre el querer y la necesidad, del autor mexicano Manuel Sada. Hoy vamos a diseccionar un momento crucial de la trama. Hola a todos. La historia arranca con el peso del calor de junio sobre esa casa de la calle Artículo 123. Adentro de la casa, el ambiente es tóxico, radioactivo. Las tensiones por la presencia de Jasmine y su novio Alberto ya son insostenibles. Un campo minado por completo. Sí. Entonces, Samantha, que es nuestra protagonista, siente que tiene que hacer algo. Samantha saca a sus hijas de casa. Las pone a salvo. Las lleva a casa de los abuelos maternos para protegerlas. Las pone a salvo. Las ve entrar y por un segundo respira. Pero al regresar sola a su calle, El silencio le pesa más que el cansancio. Es que ese momento de transición es clave para entender su psicología. Fíjate que el autor nos muestra un contraste, devastador. Por un lado ves a la mamá leona, ¿no? El instinto de protección implacable. sí asegura el perímetro para sus hijas. Se vació protegiendo a otros. Y ahora no sabe cómo salvarse. Y cuando esa función de proteger a otros se apaga, ella se topa de frente consigo misma. Vació toda su energía en ser un escudo, pero se da cuenta de que ella no trae armadura y se queda a la deriva. Sabe cómo salvar a los demás, pero no tiene idea de cómo salvarse a ella misma. O sea, siempre hago esta analogía con las instrucciones de los aviones, ¿no? Las mascarillas de oxígeno. Te dicen que si se pierde la presión, caen las mascarillas y te tienes que poner la tuya primero antes de ayudar a los niños. Porque si te desmayas, no ayudas a nadie. Tal cual. Pero ella hizo lo contrario. Y cuando busca aire, ya no hay oxígeno para ella. Y se empieza a asfixiar en su propia realidad. Que esa analogía es perfecta, porque la asfixia emocional tiene reacciones idénticas a la física. O sea, pánico, visión de túnel. No puedes pensar lógicamente. Cuando no tienes refugio emocional, tu mente te empuja a decisiones desesperadas. Sí, aunque sea destructiva. Hay una tendencia gigante de hablar sobre poner límites, de proteger tu energía, de alejarte de la familia tóxica. Pero Samantha no tiene un departamento a donde correr. Está atrapada en esa calle Artículo 123. Es que el discurso viral falla cuando la realidad material te aplasta. Samantha no tiene recursos materiales ni herramientas emocionales en ese momento. Así que la mente agarra lo primero que encuentra a la mano. Que en este caso es la banqueta de su calle. Y lo que hay en esa banqueta, claro. Y justo eso nos lleva a la primera parte de la noche. Samantha está ahí en la banqueta, súper abrumada. Y entonces aparece Liam. No es paz, es familiaridad peligrosa. Empiezan a platicar de cosas sin importancia, cosas de la colonia. Pero por dentro Samantha está comparando. Piensa en Leonardo, que le ofrece calma real, pero le da miedo. Y luego ve a Liam, que es el fuego cáutico, pero es un fuego que ella conoce perfecto. Y el cerebro elige lo que ya conoce.
Y pues caminan hacia un callejón oscuro, donde ya ni llega la luz del poste. Hay un concepto clínico que es la inercia del dolor. O sea, desde fuera uno dice, ¿por qué te vas al callejón oscuro con Liam si tienes la paz que te ofrece Leonardo? Suena ilógico, ¿sí? No busca lo mejor, busca lo familiar. Lo desconocido, aunque sea paz, el cerebro lo ve como amenaza. O sea, estar con Leonardo le exige demasiado. Le exige vulnerabilidad, desarmarse, creer que merece amor. Eso gasta muchísima energía emocional. Y en cambio, Liam no le pide nada de eso. El caos ya lo domina. Pero fíjate, quiero cuestionar esto rápido porque siempre hablamos de evitar las red flags. Todo el tiempo. Pero aquí vemos exactamente por qué son tan atractivas. O sea, romantizamos el peligro no porque nos guste sufrir, sino porque no exige trabajo profundo. Claro. Liam no le pide a Samantha que vaya a terapia o que hable de sus sentimientos. Solo le dice, ríndete, déjate caer. Y eso, cuando estás exhausto, es súper seductor. Es que Liam no es el villano de caricatura aquí, es el facilitador de su evasión. Están en la oscuridad del callejón y Liam saca droga. Y Samantha acepta, pero ojo, no acepta por curiosidad o por fiesta, acepta por una mezcla de rabia, de deseo y de un cansancio que ya no la deja ni respirar. Ajá. Y luego sigue este encuentro físico súper brusco, desordenado, contra la pared del callejón. No hay amor, no hay conexión, solo urgencia. Es un acto de anestesia emocional. No hay nada de romanticismo, solo hay polvo, piedras clavándose en la piel, una urgencia desesperada. Es una escena súper cruda. Y al terminar, el vacío es brutal. Liam se acomoda la ropa, le da una nalgada mecánica, le dice cuídate, y la deja sola, así de frío. El polvo, el concreto rasposo. No es una escena de amor, para nada. Cero. Es un acto de autocastigo. Cuando el dolor es demasiado abstracto, la mente busca un dolor físico real. Y ahí le da todo el sentido al título del capítulo, Heridas abiertas. Porque Samantha literalmente se está raspando la espalda contra la pared. Está usando el dolor físico para dejar de sentir la asfixia de adentro. Sustituye una herida inmanejable por una que sí tiene un límite. ¡Qué fuerte! El alivio dura minutos. Después, todo cae. Y el vacío es peor que antes. Empieza a amanecer en Monterrey. El cielo aclarando, ajá. Sí, Samantha va caminando de regreso, sintiéndose súper sucia, desacomodada, pasa a ver a sus hijas que están durmiendo donde los abuelos, y pues siente ternura, pero también una culpa tremenda. Lógico, después de esa noche. Y el remate es cuando llega a su casa. O sea, en lugar de paz, encuentra los restos de una pelea violenta de la madrugada. Jasmine y Alberto se pelearon a gritos y bofetadas. Y todo por un sueño que Jasmine malinterpretó. Y Samantha se queda ahí sola, en la calle que ya empieza a calentarse con la mañana, dándose cuenta de que esa vida ya es insostenible. Algo se va a romper sí o sí. Aquí el autor lo usa como un reflector súper cruel, sin filtros. Te expone. El amanecer no trae esperanza. Ilumina el desastre. Ya no hay donde esconderse. En la madrugada, el callejón le daba anonimato a Samantha, las sombras la escondían, pero el amanecer le quita ese escondite. Ilumina todo el caos, la violencia irracional de su familia y su propio desastre interno, Taminar. Sí, y por otro lado está el mundo de Liam y de la calle Artículo 123, que es una intensidad que la destruye, pero que la acepta tal como está. Y este capítulo es el punto donde la negación se muere. Samantha ya no puede fingir que puede vivir una doble vida. O sea, la mamá perfecta de día y la mujer que se destruye en un callejón de noche. Se da cuenta de que si no cambia de tajo, esa maquinaria la va a triturar, a ella y a sus hijas. Es un diagnóstico durísimo. Es el momento donde dices, híjole, si no rompo yo esto, me rompe a mí. Y creo que esto nos lleva a conectar toda esta ficción con quienes nos escuchan del otro lado. Porque al final todos pasamos por algo así. Claro, a diferentes escalas, pero sí. Y aquí va la pregunta. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el lugar donde estás te está destruyendo? ¿Y que tú eres quien tiene que romperlo para poder sobrevivir? Porque aceptar que tu estabilidad es lo que te está matando requiere demasiada honestidad, brutal.
es que a veces demoler todo es el único paso para volver a construir. Pues ahí está la reflexión. Invitamos a toda la audiencia a dejar sus respuestas en los comentarios y a unirse a la conversación en las diferentes redes sociales. Recuerden que el link estará en la descripción. Nos va a encantar leer las experiencias de todos los que están del otro lado. ¿Creen que es difícil o impresionante? Esperen al próximo capítulo, donde seguiremos avanzando en la historia y cada capítulo la vida se pone más tensa, complicada o impresionante. Los esperamos el próximo domingo con más. Gracias por acompañarnos en esta historia.